Hola, ¿qué tal con todos? Este es Camino Independiente. Y bueno, el día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de, creo que algo que todo emprendedor pasa en su camino, ¿no? Que es el hecho de aprender, de aprender por sus propias cuentas, ¿no? Como decíamos la semana pasada, no existe la escuela del emprendedor, no existe como que esa universidad, ¿no? Nadie va a la universidad y dice, bueno, en verdad creo que sí hay cursos, ¿no, Carlos? Me parece, acerca Hay de. cursos, pero digamos, no hay un título universitario, ¿no? Que diga emprendedor, ¿no? Es algo que se tiene que, digamos, poner en práctica para poder realmente ser uno de ellos, ¿no? Entonces, y definitivamente ser autodidacta es algo que es indivisible del concepto de emprendimiento, y eso es justo lo que vamos a hablar el día de hoy. Exacto. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo ser un autodidacta o los tips que uno podría tener al aprender, porque bueno, como nosotros como emprendedores hemos tenido que aprender básicamente muchas cosas que no aprendimos en el colegio o en la universidad, ¿no? Y que definitivamente son habilidades necesarias para poder ser un autodidacta, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede ser el marketing, puede ser las ventas, puede ser el mismo hecho de cómo ir mejorando tus productos. Todas son esas cosas que no se aprenden así nomás, ¿no? Sino que uno va aprendiendo en el camino. Y sobre todo que, por ejemplo, cuando uno estudia una profesión, a ti te enseñan a hacer esa profesión en particular, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que al estudiar una carrera uno no aprende porque, bueno, sencillamente el sistema educativo está enfocado de esa manera para poder generar un especialista en algún tema, ¿no? Medicina, periodismo, derecho. Sin embargo, cuando uno ya decide tomar el rumbo de iniciar algún negocio, se topa con esta primera realidad que es, tengo que aprender de esto, ¿no? Y esto también, y esto también. Entonces, a veces puede ser un poco como que es sobre que te puede saturar, ¿no? Y es algo que, bueno, vamos a comentar hoy día un poco sobre, primero por qué es, digamos, por qué ser autodidacta, ¿no? Si uno está, digamos, emprendiendo, definitivamente se va a topar con escenarios que no había considerado en un inicio y que tienes que solucionar sí o sí. El otro punto es que, sobre todo cuando estás comenzando con un emprendimiento, no te puedes dar el lujo de contratar a un especialista, ¿no? Entonces no te queda más remedio que uno mismo ponerse a aprender temas de quizás marketing o cómo hablar en público. Si tienes un negocio físico, por ejemplo, atención al cliente, mejorar ese tipo de aspectos, ¿no? Quizás hasta, no sé, si tienes un restaurante, aprender sobre decoración, ¿no? Decoración de interiores para que el ambiente sea más ameno y ese sinfín de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, Sergio? Sí, así como tú dices, que en verdad un emprendedor tiene que saber al menos lo básico de diferentes aspectos y de diferentes temas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve mi empresa y decía, ya bueno, ya tenemos la idea, ya sabemos qué es lo que vamos a ofrecer, creemos que nos va a ir bien y ahora cómo hacemos que la gente se entere, ¿no? ¿Cómo hacemos que los demás conozcan la empresa? Si, no sé, si contratamos a alguien que lo haga, pero bueno, como recién empezábamos, no teníamos el capital para poder hacerlo. Si publicamos por Facebook, por Google, o no sé, si mejor vamos por un anuncio de radio, cuál es la mejor forma de poder publicitarnos, ¿no? Y tuvimos que ir aprendiendo, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, acerca del marketing de boca a boca, ¿no? El poder contactar a nuestros amigos, contarle y que ellos se encargan también de contarle a otras personas. Es más, la gran mayoría de los clientes que tuvimos en mi primera empresa en Linso fueron por recomendación, ¿no? De A boca a través de un boca. marketing de boca a boca. Sí, exacto, de boca a boca. Así fueron nuestros primeros clientes, ¿no? El poner, por ejemplo, ese mensajito que sale al final, ¿no? Página realizada por Linso. No hemos tenido gente que nos ha contactado por esos mensajitos que dejábamos en las páginas web, ¿no? Que son tal vez pequeños truquitos que aprendimos, pero que nos sirvió para poder crecer como empresa. Entonces yo Claro. creo que sí, es fundamental poder aprender cosas nuevas. Y no solamente a veces nos enfocarnos en las áreas core del negocio, ¿no?
pero como tú dices, a veces también el cómo decorar los espacios, cómo mejorar la forma en la que tú te comunicas con otras personas es fundamental. Incluso creo yo, si es que tienes gente que ya sabe, por ejemplo, yo podría contratar al mejor desarrollador para que haga mi página web, pero si yo no conozco lo básico, puede ser que al final esta persona me termine engañando, o puede ser de que esté pidiendo cosas imposibles. Entonces siempre es Claro, bueno conocer. ese es el otro tema, ¿no? O sea, no solamente para darle funcionalidad a tu negocio, sino también para que no te estafen algún posible contratista que hayas, digamos, contratado para tu negocio, para hacer alguna actividad precisa. Entonces, obviamente la idea no es que te vuelvas un especialista, ¿no? Porque definitivamente sería imposible poder dominar diferentes áreas, pero tener al menos lo básico, ¿no? Yo me acuerdo a modo de anécdota que en mi primera empresa en Black Snow Games, que era una empresa para hacer juegos, yo, bueno, ya tenía el conocimiento técnico y, y dije, yo pensaba ilusamente que, bueno, con eso era suficiente, ¿no? Luego me fui topando con diferentes problemas. El primero es, ok, ¿ahora cómo hago para pagar impuestos? Y el primer mes Claro. me pusieron mi multa porque no supe cómo hacer, ¿no? Y es algo curioso, de nuevo retomando el tema de que en la universidad no te enseñan de emprendimiento. Y una de la evidencia más clara de eso es que algo tan básico como hacer la declaración de impuestos no te enseñan, pero ni en la universidad, ¿no? Entonces, es algo que uno va topándose. Bueno, me costó la deuda, creo que eran como algo de $150, creo, o algo por ahí. Y bueno, ya después de después de esa deuda ya te queda el aprendizaje, pero bien ahí, este, bien memorizado para los siguientes meses, ¿no? Que lo tienes que Sí, hacer todos me los imagino. meses, ¿no? Entonces, más o menos, qué cosas crees tú que, por ejemplo, bueno, porque no todo, uno, no todo se puede aprender, y dos, hay cosas también que no son útiles que aprender. ¿Qué cosas creerías tú que son las más útiles para cualquier persona que probablemente esté iniciando algún negocio o tenga la idea de empezar un negocio? Claro, bueno, por ejemplo, en mi caso yo creo que lo primeras cosas que deberías aprender son esas cosas que tú sabes que vas a usar en el corto o mediano plazo. No, si tú, por ejemplo, sabes de que ya estás a punto de lanzar tu proyecto y ya sabes, ya tienes toda la base, todas las ideas y que ya toca promocionar, entonces ese es el mejor momento para poder aprender de marketing, por ejemplo, o de ventas. A veces, pero si, por ejemplo, todavía faltan unos, no sé, 6 meses porque sabes de que tu proyecto todavía tiene su tiempo para ser lanzado porque todavía tiene que ser construido, ¿no? Yo creo que tal vez ese no sea el mejor momento para aprender marketing, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas en las que uno debería enfocarse son en las cosas que puede realizar pronto. ¿Por qué? Porque básicamente uno se olvida lo que aprende, ¿no? Y si es que no está constantemente practicando aquello que ha aprendido. Por ejemplo, yo te puedo preguntar si tú te acuerdas todo lo que has visto en la universidad, y No, lo más definitivamente probable es que no. me digas que no. Ajá, claro, ¿no? O sea, creo que de todo lo que he visto en la universidad solo me acuerdo el 10%, tal vez el 20%, ¿no? Pero hay muchas En cosas el que mejor no de los sé. casos. Exacto, siendo muy, muy optimistas. Entonces hay muchas cosas que la verdad nunca los llegué a ver, ¿no? Por ejemplo, yo llevé temas de inteligencia artificial. Si tú me preguntas ahora, tal vez no sé nada, no me acuerdo de nada. Temas de contabilidad, tampoco me acuerdo de nada. Entonces, y así hay muchas especiales, y las cosas, por ejemplo, de matemática, que no solamente nunca las volví a ver, sino que cuando las llevé las odiaba, ¿no? Porque las tuve que llevar muchas veces, dicho sea de paso. Entonces, no, ya no me acuerdo, ¿no? Solamente las llevaba por el examen para poder aprobar, pero una vez que después de que terminó el curso nunca más lo volví a ver y la verdad es que ahora nunca más lo volví a usar y no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, aprende aquello que sepas que vas a usar en el corto o mediano plazo y que lo puedas estar practicando constantemente. Y también, bueno, el tema de que cuando uno hace un plan,
Quizás no es tan, creo yo que no es tan útil hacer un plan tan a largo plazo. Quizás un bosquejo podría ser a largo plazo, pero un plan, digamos, en el corto o mediano, sí debe tener cierto nivel de detalle. Y es ahí donde uno debe enfocarse, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál de estas, de este plan, qué cosas sé, qué cosas no sé? Y cuáles son las medidas que puedo tomar para aprender esos temas que no conozco, ¿no? Entonces, como dices tú, enfocarse en las cosas del corto plazo es, creo, más productivo porque también los planes pueden cambiar, ¿no? Entonces, de repente, lo que creías que iba a ser tendencia este año, el próximo año ya no lo es, y entonces ya te cambia todo el flujo por completo, ¿no? Exacto, no es como por ejemplo, no hace unos 5 6 años atrás, la gran mayoría de personas publicaba por anuncios publicitarios. Tú podías ver salir a las calles y veías los grandes carteles de Coca-Cola, bueno, de las gaseosas o de algún festival que iba a haber, pero ahora ya no se ve tanto, ¿no? Es más, se ha comprobado que no son tan efectivos, comparado, por ejemplo, con la publicidad que hay en YouTube o que hay en Facebook. ¿No? Claro, Ahora, es mucho sí, más medible, ¿no? Que se puede generar un track, un análisis de todos los datos. claro, ¿no? Entonces podemos ver ahí cómo las cosas van cambiando a través del tiempo y a veces el aprender algo, el estudiar algo con mucho tiempo de anticipación, como que no sea tan útil, ¿no? Aparte que también, bueno, el hecho de aprender también involucra un- una concentración de tiempo, que es tiempo que no le dedicas a tu negocio, porque estás enfocado en aprender. Entonces, Mm, mm. también hay que ser como que inteligente o economizar, ¿no? Digamos, aprender lo necesario, quizás no necesariamente, no aprender, no querer aprender todo, porque ese tiempo, tu negocio también necesita operatividad, ¿no? Te necesita a ti para que funcione, entonces uno no puede desconectarse mucho tiempo aprendiendo de todo, ¿no? Por eso hay que ser bien estricto para filtrar los temas que son más útiles para el negocio, ¿no? Que te interesa hacer. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me, me ha tocado hacer es aprender cosas que no me gustan, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy bueno analizando cosas, por ejemplo. En el negocio que yo tuve de tiendas en línea, hay un sistema creado por Google que se llama Google Analytics, que te permite generar estadísticas de los visitantes que visitan tu tienda en línea, un sinfín de números, tablas, gráficos. Es un software bien, bien denso. Y yo, bueno, para los números no soy muy bueno, y era un poco pesado ponerme a estudiar de eso, pero lo tenía que hacer, ¿no? Porque no tenía de otra. Entonces, esa es una de las cosas que uno, digamos, quizás por ahí alguien que no está emprendiendo o está pensando en hacerlo, es aceptar esa realidad, ¿no? De que va a haber cosas que no te van a gustar y que lo tienes que aprender. Y eso es normal, ¿no? Eso es totalmente normal. Hay, por ejemplo, en la empresa de juegos que yo hacía, que también, bueno, quizás no lo saben algunas personas, pero para hacer juegos se necesita bastante matemáticas por atrás. Eh, Ponerme a estudiar matemáticas, que yo, bueno, no he sido un gran alumno de las matemáticas tampoco, pero ponerse a estudiar todos esos temas porque sencillamente el juego lo necesita. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Del el tener que aprender cosas que sencillamente no te agradan, y es totalmente normal. Yo diría que es como que la norma, y si uno acepta esa realidad, creo que es mucho más fácil el poder aprender, ¿no? Ya no se vuelve tan tedioso y dices, bueno, ok, todo el mundo pasa por esto, todo el mundo tiene que aprender cosas que no les gusta, bueno, acepto esa realidad y me pongo a estudiar, ¿no? Obviamente también hay cosas que sí, ¿no? Que son entretenidas. Por ejemplo, cuando estaba con lo de las tiendas en línea, aprendí muchísimo sobre diseño, aprendí también sobre cómo redactar textos para vender,
que hay un libro muy bueno que lo recomiendo mucho, se llama Cashvertising. Es un libro donde te explica todos los trucos psicológicos que uno puede usar en un texto para vender algún producto, ¿no? Si alguno de los que escuchan quizás tienen una página web, es perfecto, perfecto para ustedes, ¿no? Es un libro de principio a fin súper, súper útil. Aprendí eso. Y es curioso porque mi formación es de ingeniero de software. Entonces, eh, al iniciar estas tiendas en líneas, he aprendido sobre eso, de ventas, community management, edición de fotos, edición de video, bueno, gestión de redes sociales, también, por ejemplo, agregar algunos efectos encima de los videos que yo grababa. Entonces, yo realmente no me esperé aprender todas esas cosas, ¿no? Cuando yo me acuerdo que en determinado punto cierro esa empresa de comercio electrónico y hago como un checklist de todas las cosas que había aprendido, me quedé sorprendido de verdad. Dije, wow, todo esto he aprendido en estos 2 años, ¿no? Que o sea, son cosas que ni por asomo yo me había imaginado que iba a aprender cuando yo inicié ese negocio, ¿no? Entonces, eso creo que es también algo bastante chévere, ¿no? Todo eso que uno va encontrándose y topándose en el camino y que va asimilando, ¿no? Que te puede servir para futuros emprendimientos, ¿no? Claro, o sea, como tú dices, creo que una de las, se podría decir, no sé si llamarlo así, carreras más completas es el ser emprendedor, ¿no? Porque es básicamente el emprendedor tiene que aplica todo, ¿no? Si tú quieres poder vender a la otra persona, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a escribir bien, si es que tú quieres vender de manera escrita por internet, o por ejemplo, tienes que aprender un poco de psicología, si es que quieres aprender también cómo captar la atención de las personas, cómo llamar su atención. Hay diferentes técnicas, tienes que conocer acerca de los sesgos mentales, sesgos psicológicos, que es lo cual poder entender también un poco de estadística para ir viendo las tendencias, aprender a leer los gráficos, ¿no? Como tú decías con la herramienta de Google Analytics, que es en verdad una de muchas que hay, ¿no? Cómo poder hacer capturar datos de diferentes páginas web también en base sin que los usuarios incluso se den cuenta, ¿no? Cómo hacer que ellos respondan nuestras preguntas o respondan las encuestas sin siquiera ellos sientan la carga de que están respondiendo algo. Todas estas cosas uno va aprendiendo en el camino del emprendimiento, ¿no? En este camino independiente. Sí, efectivamente. Y bueno, hay algo que también, bueno, quisiera agregar acá, es que no todas las personas tienen el interés por aprender, ¿no? Es algo que yo descubrí, digamos, bueno, dicho sea de paso, aprendí. Hay un test psicológico que se llama Myers-Briggs, que te permite entender los diferentes tipos de personalidades que existen. Y lo cual es súper útil si uno va a vender también, porque entender más o menos el perfil psicológico de tu potencial cliente te da una facilidad para poder redactar el texto de la forma correcta y, digamos, maximices tus ventas, el ratio de conversión o el interés en tus potenciales clientes. Entonces, cuando aprendí sobre este test de personalidad, eh, ellos en el modelo explicaban que había dos tipos de personas, los que se le llaman asertivos y los turbulentos. Los asertivos tienden a ser personas que no les importa mucho el crecimiento personal o los retos. Son personas que les gusta estar, digamos, como que en su zona de confort. Usualmente se suele tildar como algo malo el estar en tu zona de confort o el no querer aprender, lo cual es entendible porque, digamos, la mejor forma para poder crecer es aprendiendo cosas, ¿no? Pero el entender que hay personas que sencillamente no les interesa, ya te da una perspectiva diferente. O sea, si ellos se sienten contentos no aprendiendo, creo que digamos, es respetable su decisión, ¿no? Es totalmente válido. Quizás en el futuro se arrepientan el no haber aprendido cosas, pero
Pero a mí me resultó bien interesante saber que hay gente que sencillamente no le interesa mejorar, ¿no? Y que, bueno, quizás para la perspectiva de una persona que sí le interesa el crecimiento personal lo puede ver como algo negativo, ¿no? Pero si uno es de manera, si uno lo ve de una forma bien objetiva, se puede dar cuenta de que, bueno, también está en su derecho, ¿no? Esa persona en no querer aprender. Pero por el otro lado están los turbulentos, que son personas que tienen ese interés de crecimiento, de qué cosa puedo mejorar en mi entorno, ¿no? Esa disconformidad con su situación actual, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quizás he crecido en un entorno humilde y no tengo muchos recursos, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, primero, no me gusta donde estoy y se empiezan a cuestionar, ¿qué puedo hacer para cambiar ese entorno? ¿No? Y es ahí donde eh, entran en modo creativo y por ahí aprenden alguna u otra actividad, ¿no? Quizás a mejorar su tono de voz para promocionar los productos que están vendiendo. No sé, imagínense, por ejemplo, alguien que venda, no sé, caramelos en la calle. Si se empieza a cuestionar y dice, ¿cómo podría yo hacer que mi mensaje sea más claro, más divertido y la gente me pueda comprar más? ¿No? Ese tipo de preguntas es el de una persona turbulenta, ¿no? Y es la que hace que busque diferentes alternativas para mejorar. Y una de ellas, obviamente, está pues el autoaprendizaje, ¿no? Sobre todo, bueno, si no tienes muchos recursos como para pagarte una academia, un centro de estudios, ser autodidacta es definitivamente pues la alternativa a tomar, ¿no? Sí, no, yo creo que sí es cierto como tú dices, ¿no? Es muy interesante lo del test y que cómo existen estos dos tipos de personas, ¿no? Yo creo que es importante encontrar también un equilibrio entre los dos. Bueno, si es que obviamente se quiere vivir, si se quiere salir adelante en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú dices, yo también creo que es totalmente comprensible de que haya muchas personas de que estén bien en la situación en la que se encuentran y no busquen un crecimiento, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, en el caso de los asertivos, si es que están mucho tiempo, por ejemplo, sin hacer nada, o sea, sin buscar el desarrollarse, puede ser de que al final se queden estancados en la vida o ocurra un avance tecnológico o un avance científico que haga que desaparezcan. ¿No? Por ejemplo, para darte un ejemplo, es en el caso de Uber. ¿No? Yo me acuerdo que hace unos años atrás salieron muchos taxistas, tanto acá en Perú, ¿no? Como en otras partes del mundo, a hacer protestas tratando de votar a Uber porque decían de que por culpa de ellos iban a terminar, si estaban quedando sin trabajo, ¿no? En vez de, y vieron también otro grupo de personas que se adaptaron, ¿no? Que dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a usar esta aplicación, voy a aprovechar esta nueva tecnología que hay para poder crecer, ¿no? Entonces estuvieron los que se quejaron y estuvieron aquellos que dijeron, no sabes qué, esto no me va a tener y voy a salir adelante, ¿no? Entonces creo que también es importante, si es que uno quiere de algún modo salir adelante en su vida o que no llegue a una situación en la que, no sé, las diferentes circunstancias hagan que te detengan el poder estar aprendiendo, adaptándose y capacitándose, ¿no? Pero, por ejemplo, por el otro lado, en el caso de los turbulentos, también creo de que ellos deberían como que ver un poco más también, tratar de ser un poco asertivos. ¿En qué Sí, sentido? es cierto. En el sentido de que a veces puede ser de que querer tanto cambio o sentirte todo el tiempo disconforme de las cosas termine que haga que uno termine frustrado, ¿no? Que diciendo, oye, no sé, es como que, oye, no me gusta cómo hacer esto, pero tampoco sé cómo cambiarlo, no, se me tiene que ocurrir la nueva forma de poder revolucionar el mundo, ¿no? Y uno puede decir, oye, pero entrar en un punto de frustración porque ya no sabe qué hacer, no sabe de que él puede hacer el cambio, sabe de que él puede mover las piezas y transformar el mundo, ¿no? Pero no le sale, ¿no? Entonces creo que también es bueno que los turbulentos, yo creo que nosotros dos tal vez nos encontramos en esa sección de turbulentos, es aprender a disfrutar, ¿no? A disfrutar de las cosas que uno tiene, de ser agradecido, ¿no? Y, este, y, y estar también un poco calmado, ¿no? No todo el tiempo decir, oye, ¿sabes qué? Voy a cambiar todo el mundo y voy a hacer las grandes cosas, porque muchas veces los Exacto, cambios suceden por cosas pequeñas, ¿no? exacto, porque el otro extremo, no, mejor dicho, el extremo
de, de estar constantemente aprendiendo, genera un nivel de estrés. Y de hecho, parte de este test explican de que los turbulentos tienden a desarrollar más migrañas o más problemas relacionados al estrés, ¿no? Lo cual me llamó la atención bastante. Mientras que los asertivos, no. O sea, tampoco, ¿no? O sea, tiene ahí como que su pro y su contra, ¿no? Ambos lados. Entonces, como que el balance creo que, ¿no? También es útil, o sea, siempre estar viendo qué cosas se pueden aprender por ahí, ¿no? Y no quedar obsoleto, ¿no? Eh, y sobre todo, por ejemplo, ahora que hay esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, es un buen ejemplo, muchos trabajos van a quedar ya en el olvido, ¿no? Que ya no van a ser necesarios. Entonces, si uno se queda, un asertivo, bueno, dice, aquí yo me quedo para siempre, nadie me va a votar, pero quizás no una persona, pero una inteligencia artificial sea la que te despida, ¿no? Y te, te mueva de tu puesto de trabajo. Entonces, si uno no está por ahí siempre con esa curiosidad de ver qué cosas se puede aprender, tarde o temprano la vida te va a poner en una situación en la que quizás te puedes arrepentir el no haber iniciado o no haber estudiado algo, ¿no? Bueno, ¿qué plataformas son las que más solemos usar para aprender? Bueno, yo en lo personal, yo que soy una persona más visual, me gusta ver, no soy mucho de leer, salvo algunas cosas bien puntuales, pero yo prefiero ver video. Y YouTube, y he encontrado que YouTube es una buena, obviamente no todos los videos, pero hay algunos canales que sí son bien útiles, que explican muchas cosas que lo podemos aplicar en diferentes, por ejemplo, en los emprendimientos que yo he estado haciendo. Por ejemplo, uno de los canales que recomiendo mucho es Y Combinator. Se escribe Y Combinator. Es un canal donde está hecho por una de las inversores más grandes de Silicon Valley y obviamente a ellos les interesa que emprendedores puedan desarrollar satisfactoriamente sus negocios de manera que ellos, como inversionistas, puedan invertir en esas empresas. Entonces dan muy buenos tips sobre finanzas, sobre contabilidad, sobre cómo hacer marketing, cómo eh, desarrollar o condensar las ideas que tenemos en emprendimientos reales. Entonces, es bien útil porque te dan, digamos, son expertos en el tema. Si hay un lugar que tiene bastante conocimiento sobre emprendimientos, sobre todo en el rubro de tecnología, es Silicon Valley, ¿no? Y ellos son, pues, los líderes ahí en esa área en particular. No, para que la gente, las personas que nos escuchan sepan, bueno, Y Combinator es considerada la aceleradora de negocios número uno, ¿no? A nivel mundial. Por ejemplo, de ellos salió Reddit, de ellos salieron también Airbnb, ¿no? Y así otras muchas empresas que son consideradas como que las top en el mundo han salido de ese lugar. Entonces no estaría de más escucharlos, ¿no? Aprender de ellos. Y bueno, también de Y Combinator ellos tienen como que un subprograma que se llama Startup School, que es básicamente todo un programa de unos cuantos meses en los cuales ellos se dedican a entrenar a emprendedores, Y ¿no? es totalmente Nosotros, por ejemplo, gratuito. sí, es totalmente gratuito. Exacto. Carlos y yo pasamos por este programa el año pasado, si no me equivoco fue, Sí, así ¿no? Y es. lo único que tienes que hacer es llenar un pequeño formulario, ¿no? Y bueno, no pasas por un proceso de selección, nada, sino que básicamente entras de frente y te sirve para, bueno, no solamente para aprender, sino que te contactan con otros emprendedores, puedes hacer un muy buen networking. Y la idea es de que tú puedas validar tu idea de negocio e ir pasando por los diferentes procesos hasta poder llegar ya a encontrar market fit, que es básicamente el poder encontrar un mercado que abrace tu idea, ¿no? Claro, y que sean sus clientes de manera frecuente, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con Uber o todas estas grandes startups o grandes empresas de tecnología, ¿no? Es un buen programa Ujú. porque a veces mucho uno como que se pregunta, ¿no? Bueno, no, ¿cómo hago? ¿Dónde aprendo? ¿No? Y piensa que uno tiene que gastarse un dineral, ¿no? Para aprender algún topic de emprendimiento, ¿no? Ahora que hay muchos estos gurús del emprendimiento, ¿no? Que con sus cursos mágicos
te enseñan todo supuestamente en una semana. No, pues este programa Startup School de Y Combinator es totalmente gratuito, dura 3 meses todo el programa. Todo es en video, como decía Sergio, te contactas también con otros emprendedores. De hecho, parte de la dinámica es tener reuniones todas las semanas con otros emprendedores y un poco compartir las experiencias, ¿no? Entre cada uno, qué cosas le han ido bien, qué estrategias les ha funcionado o no les ha funcionado. Y ese círculo de feedback que se genera ahí es bien interesante. De hecho, nosotros hemos sacado bastantes ideas buenas de recomendaciones de otras personas, ¿no? A través de esas reuniones que hemos tenido en ese programa, ¿no? Otro canal que yo, bueno, recomiendo también, que lo he descubierto hace poco, yo sé de paso, se llama Slide Es una startup también cuyo producto es vender como unas tarjetas para vendedores. Es un rubro bastante extraño, pero el fundador de esa empresa graba con frecuencia videos en YouTube sobre temas de startups principalmente. Algo que me gusta mucho es un segmento que tiene donde analiza las empresas que han quebrado. El análisis que hace es muy bueno porque uno aprende muchísimo de los análisis que esta persona hace. Es un canal totalmente recomendado, Slide Bean. Ahí, digamos, se pueden pasar quizás un, unas 2 horas tranquilamente aprendiendo diferentes cosas que ellos enseñan, ¿no? Sí, no hay otro canal que a mí me gusta mucho, es el de Emprende Aprendiendo. Empezó este canal, captó mi atención porque empezaba dando básicamente eran como que estudios de empresas exitosas. No está, por ejemplo, el caso de Facebook, el caso de PayPal, el caso de Twitter, ¿no? Y así ponen las diferentes empresas que hay y te hacen un análisis muy, muy completo en unos cuantos minutos acerca de cómo esa empresa pudo crecer y pudo avanzar a llegar a ser las empresas que conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces es muy bueno. Aparte de eso también tiene otros tipos de videos en los cuales dan clases acerca de emprendimiento, acerca de cómo validar tu idea, cómo pasar de esa idea a un producto físico, ¿no? O a un servicio para el mercado, ¿no? Entonces es bueno el canal, me gusta, ¿no? También tiene su plataforma web en la que venden cursos, pero el mismo canal de YouTube es muy bueno. Bueno, también hay otras webs que nosotros usamos para poder aprender. Una de ellas es Coursera, que ofrecen cursos que son enseñados por universidades de Estados Unidos y también es totalmente gratuito. Es bastante interesante el concepto de la plataforma porque literalmente son clases de universidad de prestigio, libres para cualquier persona que esté interesada en aprender esos temas. Entonces, a veces uno se limita pensando en que quizás uno no ha tenido la oportunidad de estudiar algo y ya cree que, bueno, sencillamente está condenado, ¿no? De por vida, pero hay todas estas plataformas que son totalmente gratuitas y te permiten acceder a un conocimiento de alta calidad, ¿no? Otra plataforma muy, muy similar a esta es edX. edX digamos, funciona bajo la misma premisa. Tienen convenios con universidades prestigiosas de Estados Unidos y, digamos, uno puede acceder a todos esos cursos, ¿no? Por internet sin necesidad de pagar una mensualidad o algo por el estilo. Sí, y bueno, también, por ejemplo, para aquellos que quieren publicar en Facebook o que quieren desarrollar una marca dentro de la plataforma o de las redes sociales, un buen lugar donde uno puede aprender es en Facebook Blueprint, ¿no? Que es básicamente la escuela que sacó Facebook para enseñarte cómo hacer un buen community manager dentro de sus plataformas, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. ¿No? Los cursos no son tan avanzados como podría ser en otros lugares, pero sí te sirven muy bien para hacer ese punto de partida y poder ir desarrollando tu marca en sus plataformas, ¿no? La verdad es que las opciones hay una gran variedad de opciones, ¿no? Y bueno, lo que queremos ahora es darles algunos tips también de cómo poder aprender. Son cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Yo me considero una persona que prácticamente
todo lo que hace ahora lo ha aprendido por su propia cuenta, al menos la gran mayoría. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que he aprendido es el desaprender. Ahora, ¿cómo es eso? O sea, tú me dices, oye, te estoy dando tips para aprender, ¿cómo es eso de que tengo que desaprender? Muchas veces hemos adquirido un conocimiento que ya está obsoleto o que está erróneo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una técnica de ventas que me genera, no sé, 10 ventas al mes, ya que yo puedo creer que es wow, que es una de las mejores técnicas, pero no pueden haber en el mercado o pueden existir, mejor dicho, otras técnicas que me pueden generar 100 ventas al mes, ¿no? Entonces, creo que es importante estar abiertos a esa idea, abiertos a la idea de poder aprender, ¿no? Y muchas veces nos creemos expertos, ¿no? Como yo antes le comentaba, una vez le comenté a Carlos, muchas veces nosotros podemos decir, oye, pero yo tengo 10 años de experiencia, ¿qué podría aprender? Pero muchas veces, si nos ponemos a analizar, no es que tengamos 10 años de experiencia, ¿no? Sino que tenemos un año de experiencia en la cual hemos estado aprendiendo varias cosas nuevas y ese año de experiencia lo hemos repetido por 10 años o por 20 años. Es decir, no es que tengamos 20 años de experiencia, sino que solamente tenemos un año de experiencia repetido por 20 años, ¿no? Entonces, muchas veces... Totalmente diferente. Sí, sí, totalmente diferente. Entonces, es importante saber eso, ser muy humildes para poder aprender las cosas, ¿no? Y estar abiertos a nuevas ideas. Sobre todo, bueno, algo que yo he notado es, sobre todo en personas quizás que ya tienen cierta edad, se cierran al hecho de aprender cosas nuevas. Y sobre todo, si son cosas de su mismo rubro, del cual ellos ya se sienten expertos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, tener un profesor de que, bueno, yo estaba proponiendo un método que era, para ese entonces era nuevo, quizás ahora ya no lo es tanto, pero en ese entonces era bastante novedoso. Y yo quería proponer eso para mi tema de tesis. Y el profesor, bueno, como que se cerraba, ¿no? Porque él quería que lo haga en la forma más tradicional, ¿no? Entonces me costó bastante hacerle entender que quería yo hacer eso. Y él se cerraba, ¿no? Me decía, no, pero es que eso es nuevo, eso no se usa, ¿no? Siempre ponía pretextos, ¿no? Y descubrí que en realidad el pretexto, la razón por la que ponía todos esos pretextos, era de que si él permitía que mi proyecto entre, él iba a tener que ponerse a estudiar, porque si no, ¿cómo me iba a calificar? Y no quería aprender, no quería ponerse a estudiar, ¿no? Después de eso, saqué el proyecto adelante igual, porque igual las otras autoridades dieron luz verde a mi proyecto. Entonces, él estaba un poquito que amargado porque ahora tenía que ponerse a estudiar ese tema. Y caballero, o sea, me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, oye, ¿me puedes decir qué libros debo leer o qué libros tengo que revisar sobre este tema porque no sé nada? Y ya, bueno, yo me acuerdo que ahí le di, ¿no? Un par de libros y ahí como que empezó a entender por qué yo le hacía ciertas peticiones que él al principio no entendía. Me decía, pero ¿por qué me estás pidiendo esto, no? Eso no se usa, ¿no? Eso no es así. Entonces ya cuando ya le di los libros, dijo, ah, era por eso que me pedías eso de ahí, ¿no? Entonces, un poco como que eso es lo que cuando Sergio dice con el desaprender, ¿no? A veces creemos que ya lo sabemos todo y nos cerramos mucho a nuevo conocimiento que pueda venir, ¿no? Es muy interesante lo que tú has contado porque, por ejemplo, me ha hecho entender de que, que cuando tú, por ejemplo, eres un líder de un equipo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del profesor que tú comentas, si es que tú no estás actualizándote, si es que tú no estás dispuesto a aprender nuevas cosas, puedes hacer que tu equipo tropiece, ¿no? O puede hacer que tu equipo se detenga o no avance, ¿no? Como en tu O que te caso, parece por quiebres. ejemplo, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque este profesor no quería, estaba cerrado a la opción de aprender una nueva tecnología, ¿no? Y eso hacía que al final no quiera salir tu proyecto, no pueda salir tu proyecto, que tranquilamente era un buen proyecto que a tal punto de que, si bien recuerdo, te graduaste con honores, ¿no? Con ese proyecto Sí, y también fue usado, ¿no? Lo contrataron, ¿no? El cliente que tú tenías terminó contratando el proyecto porque fue muy bueno. Pero eso tal vez no hubiese salido a la luz si es que este profesor al final no hubiese estado abierto a poder aprender esta nueva tecnología, ¿no? sí, pues lo mismo ocurre también cuando, digamos, con una empresa, ¿no? Si el dueño
o el líder del equipo, digamos, no tiene esa predisposición, esa facilidad para aprender cosas o ese interés por aprender cosas, puede llevar a todo el equipo o a toda la empresa al cierre, ¿no? Porque definitivamente va a haber un competidor que sí se va a poner las pilas y va a decir, no, bueno, esto es lo último, lo que está en tendencia, hagamos esto, ¿no? Y esa empresa es la que va a resaltar más en el mercado. Entonces, a largo plazo, creo yo que ser autodidacta y que las piezas, las personas clave de, de la empresa tengan esa predisposición en ellos y promuevan esa cultura, yo creo que es bastante bueno para la empresa. En mi parte, para aprender, una de las cosas que yo hago mucho es escribir mientras estoy aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, como ya comenté, a veces suelo ver muchos videos en YouTube, pero me he dado cuenta que absorbo mejor cuando estoy tomando nota de lo que estoy escuchando, ¿no? Si solamente estoy ahí viendo el video, puede que aprenda algunas cositas, pero me he dado cuenta que la gran mayoría de cosas se me olvidan. Soy muy olvidadizo. Entonces, ese proceso de escribir, ¿no? Que requiere cierto análisis, cierto proceso de síntesis. Una idea que quizás en el video demora 5 minutos, lo tienes que sintetizar en una oración. Entonces, ese proceso de síntesis y de escritura hace que el conocimiento como que se quede a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es, yo me he dado cuenta que es una de las formas más útiles. Tengo cientos de notas apuntadas en mi computadora. Bueno, lo más práctico es primero hoja de papel y luego ya pasarlo a computadora, ¿no? Que es lo que suelo hacer. Si vieran aquí, mi escritorio está llenecito de notas, papeles. Sí, es interesante el método que tú haces. Yo también pienso exactamente lo mismo, que es importante tomar notas. No especialmente porque las notas te ayudan después a repasar, no que es Sí. como una vez, como lo dije anteriormente, la memoria es muy frágil, es muy fácil olvidarte de las cosas. Y sí, puede ser que tú aprendas algo y para el día de mañana estoy seguro que ya no te acuerdas la gran mayoría, ¿no? Es más, hay un estudio científico que dice que pasado un día, uno tiende a retener solamente el 50% de lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, tú te puedes haber matado para estudiar, para, no sé, para un examen o para poder aprender algo y es muy probable que para el próximo día solo hayas retenido, solo te acuerdas el 50% de todo lo que has estudiado. Pero si tú tienes tus notas, es más fácil repasar y refrescar la memoria, ¿no? Entonces, me parece un muy buen consejo. Además que cuando sintetizas, ya no tienes que, por ejemplo, en el caso del video, si sintetizaste 15 minutos de video en una oración, ya no tienes que volver a ver 15 minutos de video, ¿no? Solamente hacer la oración nada más. Y ahí ya, bueno, ahorras un montón y para repasar es mucho más sencillo también. Sí, pues, sí, estás en lo correcto. Entonces, otra cosa que les podría decir que a mí me ha servido bastante es que es importante agendar los días o el tiempo que tú vas a aprender. Si tú estás con la idea de que, oye, sí, ¿sabes qué? Me gustaría aprender acerca de cómo hablar en público, ¿no? Yo siempre he querido enfrentar ese miedo y aprender a hablar delante de muchas personas. Ya, bien por ti, no bien por ti que tengas esas ganas de aprender. Pero si es que tú no pones un día, dices, ¿sabes qué? El día miércoles a las 4 de la tarde voy a estudiar eso, voy a abrir un curso, voy a leer un libro, es muy probable que nunca suceda. Entonces, Ujú. así como tú agendas, no sé, el día que vas a ir al doctor, así como tú agendas el día que tienes una reunión importante en el trabajo, agenda también tu crecimiento personal. Es importante que tú le pongas una fecha, le pongas un día, lo escribas ahí en tu agenda. Ya si no tienes una agenda física, puedes usar el Google Calendar. Si yo te enseñara mi Google Calendar, está lleno, no sé, está lleno. Este día voy a estudiar de tal hora a tal hora, ¿no? Estos días voy a estar trabajando de tal hora a tal hora. No está, tú ves mi Google Calendar y te vas a dar cuenta que está lleno de manchitas por todos lados. ¿No? ¿Por qué? Porque no, si no lo agendas, en verdad se te pasa. No es importante poder agendarlo y saber. El concepto me gusta porque, bueno, yo no hago eso, pero me he dado cuenta que sí debería hacerlo. Es el separar un pedacito de tu tiempo, ¿no? Unas 2 horas a la semana creo que es un buen comienzo, sobre todo si no tienes mucha práctica el hecho de aprender uno mismo.
Pero el separar, ¿no? Decir, ya, ok, todos los viernes de 6 a 8 voy a aprender, va a ser mi espacio para aprender algo, ¿no? Incluso también, yo creo que también es útil de vez en cuando aprender cosas por hobby, ¿no? Quizás no necesariamente Claro. sea algo que lo vayas a usar en tu empresa, pero como un hobby, ¿no? Como un distractor, como esa actividad que te puede servir más adelante para cuando estás estresado, desestresarte, ¿no? Entonces, eh, quizás también puedes reservar ese pequeño espacio para aprender, no sé, dibujo o alguna otra, a tocar un instrumento musical, ¿no? Entonces, me gusta esa idea, ¿no? De poder separar un pedacito de tiempo y tenerlo ahí. Es como un canvas donde tú puedes plasmar, aprendiendo cualquier cosa, algo interesante en esos espacios, ¿no? Una cosa más también que creo yo que ayuda bastante al momento de estar aprendiendo nuevas cosas es enseñar. Es una de las mejores formas de aprender es enseñando a otra persona. Como tú dijiste, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas nota, tienes que sintetizar para que se pueda entender bien y reduces todo, ¿no? Exactamente es igual cuando tú quieres enseñar a otra persona. Tienes que sintetizar todo lo que has aprendido, pensar Claro, una forma en la cual otros te van a entender, ¿no? Y le enseñas, ¿no? Enseñar es estudiar una segunda vez, ¿no? Es como que estás volviendo a estudiar todo lo que has aprendido, claro, y ¿no? Por tienes eso que que, buscar palabras simples, ¿no? Y tener ese poder de sintetización para poder simplificar las palabras para que la otra persona te pueda entender, ¿no? Simplificar conceptos para que te pueda comprender. sí, una vez, por ejemplo, un amigo me dijo, ¿no? Si es que tú no puedes explicarle de una manera sencilla a otra persona lo que tú sabes, lo más probable es que en verdad no sepas nada del tema, ¿no? O Claro, sea, porque si tú entiendes cómo funciona algo, vas a poder decirlo de una manera fácil, ¿no? Y entendible para todo el mundo, que es básicamente lo que hacen los profesores, ¿no? En las universidades, en los colegios, ¿no? claro. Entonces, es importante que poder aprender, pero también enseñar a otros lo que has aprendido y así puedas, como dije antes, aprender como que por segunda vez, ¿no? Otra cosita más que creo yo que es importante y fundamental es no solamente quedarte en el papel, ¿no? No solamente quedarte con la idea de que, oye, no sé, sería chévere aprender, voy a leerme un libro y bien, no me sé la teoría, ¿no? Si es que tú no pones en práctica lo que has aprendido, la verdad es que no vale de nada, no es tiempo muerto, tiempo desperdiciado. Así que pasa a la acción, ¿no? Ponte a practicar todo lo que has aprendido. Por ejemplo, yo les cuento algo que yo estoy haciendo últimamente, ¿no? Aquí en la empresa en la que estamos trabajando Carlos y yo, o sea, no en la empresa que estamos, que tenemos, sino en el trabajo que tenemos, mejor dicho, como empleados. Yo siempre le decía a mi jefe que quería aprender a programar en Node.js. Node.js es un lenguaje de programación que yo quería aprender desde hace ya, no sé, como 3 años atrás. Y la verdad es que no sé casi nada, no sé prácticamente cómo funciona, no lo entiendo al 100%, pero yo le decía a mi jefe, ponme un proyecto que tenga Node.js, dame tareas que tengan que ver con este tema, ¿no? Y cuando llegó el momento, ya me dijo, ya Sergio, ¿sabes qué? Va a haber un nuevo proyecto y tú vas a estar ahí. Yo entré y la verdad es que me moría de miedo. Es más, yo le decía a Carlos, Carlos, creo que me he puesto la soga al cuello, no sé qué es lo que voy a hacer, Ha cometido ¿no? suicidio. Y sí, todavía le decía, este es, no sé, suicidio profesional, ¿no? No, las cosas van a salir mal seguro y, no sé, me voy a ver en un problema gigante. Pero la verdad es que no, eso eran solamente mis temores, mis miedos, no sucedió un desastre natural, o mejor dicho, un desastre profesional, sino que lo que tal vez me hubiese tomado varios meses en aprender, lo aprendí en unas cuantas semanas, ¿no? Lo Claro, que porque a veces en, te forzaste ahí a aprender ese tema, pues, ¿no? Entonces ya no quedaba en quiero, sino tengo que. ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que me ha ayudado. O sea, yo ya había llevado algunos cursitos, pero nunca me había puesto manos a la obra, ¿no? Entonces, este fue el Mm. momento en el que realmente pude ver un proyecto usando esta tecnología que no conocía bien, ¿no? Y me ayudó a aprender, me ayudó a poder crecer profesionalmente y ahora realmente no puedo decir que soy un experto,
pero ya sé usarlo, ¿no? Ya sé cómo funciona, ¿no? Y ya sé al menos las cosas básicas que hay que saber, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso, por ejemplo, algo que hago o que me gusta hacer es experimentar con lo que aprendo, ¿no? Cuando tengo un concepto nuevo, es ver como qué pasaría, o hazme ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si hago esto de aquí? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, en temas que son de mi carrera, que son temas técnicos, donde uno puede darse ese espacio como para jugar, ¿no? Yo lo veo algo así como ese, una caja de juegos, ¿no? Donde uno empieza a preguntarse, a ver, ¿qué pasa si junto esto con esta otra parte de aquí, estos dos conceptos? ¿Se funcionan o no funcionan? Entonces ese proceso de experimentación a mí en lo particular me ayuda bastante a aprender, a solidificar lo que he aprendido, ¿no? Sobre todo en escenarios que son, porque no sé si alguno se ha dado cuenta, pero usualmente cuando enseñan algo tienden a explicar un concepto con unos ejemplos muy simples, que a veces no son muy prácticos en la realidad. Ese proceso de experimentación de uno poner, por ejemplo, a ponerse el ejemplo difícil de manera racional, ponérselo difícil a propósito, hace que uno pueda aprender mejor, ¿no? Porque puede ver todos esos escenarios que usualmente el curso que llevas no te lo explica, ¿no? Porque por lo general tienen a cubrir los temas de manera superficial, algunas veces. Entonces, uno experimentando y probando puede descubrir esos escenarios más complejos y también, obviamente, aprender mucho más, ¿no? Exacto. No, o sea, y lo que les podría decir es que no tengan miedo de experimentar. No, a veces Sí, tenemos esos miedos porque, oye, ¿qué pasa si la malogro? ¿Qué pasa si no sale? ¿No? O ¿qué pasa si explota la computadora? No, no, no va a pasar nada. ¿No? sí, pues. Y esa experiencia que vas a obtener al estar experimentando, al estar practicando, de verdad que es invaluable, ¿no? Entonces, mándense nomás, ¿no? Sin temores. En el camino se aprende. Y si te equivocas, aprendes. Sí, pues, efectivamente. ¿No? Si uno ya va dando cuenta de que se ha equivocado varias veces, empiezas a ver un patrón y dices, ah, ¿no? Aquí está el error, ¿no? Entonces, ahí donde uno puede ir mejorando en el tiempo y, digamos, es una habilidad definitivamente básica para cualquier persona que esté iniciando un emprendimiento, una empresa, un negocio. El equivocarse es parte de, ¿no? Entonces, creo que uno debe asimilar ese concepto de que equivocarse no es malo. Es un poquito contraintuitivo porque quizás en la escuela o en el colegio nos dicen lo contrario, pero en la práctica en realidad es bastante útil porque es una forma también de aprender, ¿no? Es una forma de ese mismo disconfort de que las cosas no te salen, te fuerza a tener que aprender ciertas cosas. Y es así como uno va construyendo su camino independiente. Sí, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos tips que les queríamos decir. Si tienen algún tip por ahí más que ustedes conocen o que han empleado en sus vidas, cuéntenos, ¿no? Y cuéntenos de qué forma ustedes aprenden, qué cosas les gustaría aprender. Escríbanos a emprende@caminoindependiente.com o también pueden buscarnos en el Facebook como Camino Independiente Podcast, ¿no? Así que bueno, a ustedes que todos nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos y si les ha gustado nuestro programa, si les gusta lo que estamos haciendo hasta ahora, les pedimos por favor compártanlo en las redes sociales y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.